Bueno, buenos días. Muchísimas gracias al Procurador de la provincia y a todo su equipo por la invitación y por la organización de este evento, que es impresionante por su convocatoria y por la riqueza de todas las exposiciones. Y muchas gracias a todos los y las asistentes y sobre todo a los y las colegas de la provincia de Buenos Aires que trabajan de forma tan comprometida en una jurisdicción tan grande, tan rica y tan exigente como lo es la provincia de Buenos Aires. Recién estábamos escuchando a Diego y a Analí hablar de distintas experiencias, tanto en la provincia de Buenos Aires como en Capital, para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género. Entonces, lo que yo quería era retroceder un poquito más para reflexionar un poco y para preguntarnos qué es el derecho de acceso a la justicia, porque muchas veces hablamos del derecho de acceso a la justicia, pero no siempre realmente pensamos, bueno, tiene anclaje legal, tiene anclaje constitucional, tiene anclaje convencional, y esto es muy importante porque del abordaje que le demos a este derecho vamos a poder derivar cuáles son las obligaciones que tienen los estados hacia, por ejemplo, el grupo de mujeres víctimas de violencia que pretenden una respuesta del sistema de administración de justicia. El derecho de acceso a la justicia en nuestro ámbito proviene sobre todo de las interpretaciones que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos de dos derechos de la Convención Americana del artículo 8.1 que prevé el debido proceso legal y del 25 que prevé el derecho al recurso. La Corte tiene dicho que es la combinación de estos dos artículos lo que produce a su vez el derecho de acceso a la justicia y que es una norma imperativa de derecho internacional. Esta construcción está muy influida por el derecho español y por la Constitución española que prevé lo que llama tutela judicial efectiva y de hecho nuestra Corte a veces lo llama tutela judicial efectiva, pero básicamente lo que se refiere es al derecho de acceso a la justicia. ¿Y qué implica? De acuerdo con las interpretaciones que ha hecho la Corte, obliga a los estados a consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de los recursos judiciales y de las garantías de debido proceso penal a todas las personas que estén bajo su jurisdicción. Y esto también es un concepto importante y es muy relevante porque en nuestro ámbito siempre o en general tendemos a relacionar las garantías judiciales y los derechos en el ámbito del procedimiento penal como que están dirigidos hacia la persona imputada. Y esto es cierto en el sentido de que nuestra Constitución tiene una tradición liberal y el artículo 18 se preocupó por darle derechos constitucionales a las personas acusadas de un delito. Entonces, la riqueza del concepto de derecho de acceso a la justicia es que empieza a consagrar normativamente y sobre todo con jerarquía constitucional, teniendo en cuenta la jerarquía de la Convención Americana, derechos también para las víctimas de delitos. Y en este caso sería el debido proceso legal del artículo 8.1 y el derecho al recurso. Entonces, las implicancias del derecho de acceso a la justicia es que los derechos no deben imponer trabas a las personas que acuden a los jueces para que se ventilen sus derechos o para que se protejan a sus derechos. Por supuesto que para cualquier persona que está en contacto con el sistema de administración de justicia como víctima, implica esto siempre costos, tiempos, esfuerzos, pero y a veces es imposible de disminuir esos costos, esos esfuerzos, porque para iniciar una investigación necesitamos que venga la víctima a declarar, a veces tiene que esperar un poco, a veces le tenemos que hacer preguntas vinculadas con su intimidad. Esto siempre hay un esfuerzo que le tenemos que exigir a la víctima para nosotros, los fiscales, poder investigar. El problema es cuando estas trabas, estos obstáculos que se le impone a las víctimas de los delitos van más allá de las necesidades razonables de la propia Administración de Justicia y ya pasan a ser un obstáculo y una traba en el acceso a la justicia. Y cuando hablamos de trabas y dificultades en el acceso a la justicia, tenemos que tener en cuenta que hay grupos que están en especiales dificultades. Entonces, ¿cuál es la obligación de los estados con relación a estos grupos? Bueno, tienen que hacer esfuerzos adicionales para que estos grupos con dificultades especiales, porque tienen mayores riesgos de ser discriminados o porque están dentro de grupos que son históricamente excluidos, los estados tienen que hacer estos esfuerzos adicionales para que gocen estos grupos también de un verdadero acceso a la justicia en un pie de igualdad
en relación con los grupos que no tienen estas dificultades. ¿Qué implica esto? Bueno, por un lado hay que reconocer y resolver los factores de desigualdad real. Y por otro lado hay que adoptar estas medidas de compensación que reduzcan o eliminen los obstáculos en el acceso a la justicia. La Corte Interamericana ha trabajado especialmente con relación a distintos grupos. Acá en el PowerPoint yo cito un caso que es justamente sobre Argentina, respecto a las personas con discapacidad, y con respecto a las mujeres víctimas de violencia de género tenemos el informe 2007 de la Comisión Interamericana y los casos Campo Algodonero y todos los demás que vinieron de la Corte Interamericana. Específicamente en lo que tiene que ver con las mujeres víctimas de violencia, estas obligaciones generales que estamos viendo de acceso a la justicia, de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, se ven reforzados y complementados por las obligaciones que contrajeron los Estados al ratificar la Convención de Belén do Pará, que implica debida diligencia en prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, en adoptar la normativa que sea necesaria y en establecer estos procedimientos legales, justos y eficaces para que las mujeres puedan acceder a un juicio, a medidas de protección y a una sanción eventualmente. Entonces, estas obligaciones de debida diligencia para toda mujer que sufre una muerte, un maltrato, una afectación en su libertad personal por razón de género, y obliga a las autoridades a investigar y asegurar un procedimiento que sea imparcial, que sea efectivo, una investigación seria, para que las personas tengan confianza en el procedimiento judicial. Esto también implica necesariamente que los operadores y las operadoras incorporen la perspectiva de género y que se le dé asistencia jurídica a todas las víctimas. ¿Por qué estas obligaciones reforzadas de debida diligencia en los casos de violencia contra las mujeres? Bueno, por las históricas dificultades que han tenido las mujeres víctimas de violencia en acceder a la justicia. Por un lado tenemos un cuadro de impunidad generalizada que nos describía Analía, que es lo que pasaba antes de que se creara la Oficina de Violencia Doméstica en el ámbito al menos en la Ciudad de Buenos Aires, y además tenemos una situación de vulnerabilidad, que son estas dificultades para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o del contacto con el sistema de administración de justicia, o estas dificultades para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. Y acá está la diferencia, ¿no?, entre una persona que nos hablaba la colega de España, entre los riesgos de sufrir una nueva victimización para una mujer víctima de violencia son muy distintos de los riesgos de sufrir una nueva victimización de alguien que sufre el robo de un automotor, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de los Estados? En estos casos tiene que remover estos obstáculos que se interpongan en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, sobre todo cuando estos obstáculos tengan un sustrato discriminatorio, es decir, cuando estos obstáculos existan por el hecho de que la víctima es mujer. Y esto tiene que ver con estas normas y prácticas que revictimizan. Como decía antes, todas las víctimas de delitos en general sufren un montón de molestias y a veces esas molestias tienen que ver con las necesidades del sistema de administración de justicia. La tenemos que citar, le tenemos que preguntar, le tenemos que pedir que nos traiga los papeles, que nos acredite su identidad. A veces surgen nuevas pruebas y hay que preguntarle por estos nuevos casos, por estos nuevos hechos. Ahora, el problema es cuando el hecho de ser mujer trae un riesgo específico de ser revictimizada, porque esa revictimización es un obstáculo en el acceso a la justicia, y si esa revictimización tiene que ver con que la mujer es mujer, ahí es donde se ve la discriminación. Entonces, ¿qué es la revictimización? Porque muchas veces hablamos de revictimización y vemos muchas situaciones que nos parecen ser revictimizantes, pero quizás nos falta alguna definición que abarque todos estos supuestos y que nos permita analizar distintas situaciones y ver si son revictimizantes. A mí la definición que más me gusta es una definición de la ley catalana contra las violencias machistas, que habla del maltrato adicional ejercido contra las mujeres que se hallen en una situación de violencia machista, que es consecuencia directa o indirecta de los déficits
que tienen las intervenciones que llevan a cabo los organismos en las actuaciones o, por ejemplo, intervenciones no acertadas que provienen de otros agentes implicados. ¿Por qué? Porque la revictimización no solo es una consecuencia de la intervención penal o de la intervención civil, también puede ser consecuencia de otros, a veces hasta de los medios de comunicación, del sistema educativo, del sistema médico. Nosotros estamos viendo cómo podemos reducirla dentro del ámbito judicial, pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces las mujeres sufren revictimización de parte de un montón de espacios, no solo de la justicia. Nuestra ley, la ley 26.485, tiene también una definición muy rica, muy explicativa. Es distinta la metodología para definir revictimización porque lo que hace es una descripción de distintas situaciones, ¿no? Del sometimiento a demoras, derivaciones, consultas inconducentes o innecesarias, las declaraciones reiteradas, de las cuales también hablaba Diego, responder sobre cuestiones referidas a sus antecedentes o a conductas que no están vinculadas con los hechos o con el ejercicio del derecho de defensa. La realización de exámenes médicos que no son necesarios, reiterados, etc. Entonces ahora, si tengo todavía un poquitito de tiempo, estoy a tiempo cumplido, ya me llegó el cartel de tiempo cumplido, pero entonces ya igual me quedo tranquila porque en el panel anterior y en este se habló del mito de las falsas denuncias, de los estereotipos de género, todas son instancias que producen revictimización y lo que hace es expulsar a las mujeres del sistema de administración de justicia, hacerles creer que la denuncia no tiene sentido, que nadie les va a creer. Solo quería repasar, y acá tengo una listita de otras que quizás todavía no se conversaron, instancias que pueden producir revictimización y que las pongo para que reflexionemos y las tengamos en cuenta cuando actuamos en nuestros casos, ¿no? Las intromisiones, indagaciones indebidas en la intimidad o en la privacidad, la privación de atención de emergencia a las víctimas de violencia sexual, las repetidas convocatorias al procedimiento, esto también ya se conversó, las prácticas que aumentan el riesgo de sufrir nuevas victimizaciones, y es muy importante esto que nos decía Diego sobre las notificaciones, porque muchas veces en aras de que el agresor ejerza su derecho de defensa se lo notifica de la existencia de la denuncia sin chequear si, por ejemplo, hubo una exclusión del hogar. Entonces, a mí me ha pasado de tener casos donde el agresor recibe la notificación de la denuncia y está con la víctima al lado, y esto produce un nuevo episodio de violencia. Y la excesiva duración del procedimiento, que esto tiene enormes consecuencias revictimizantes en las mujeres, ¿no? Cuando se hace una denuncia y pasan los meses y no hay ninguna respuesta. Me gustaría poder seguir. Ustedes como miembros del Ministerio Público saben seguramente mucho mejor que yo cómo podemos aplicar todo este bagaje. Les agradezco muchísimo su atención y de nuevo gracias a la organización del evento.